padres de familia, representantes y amigos de la familia única. La pandemia transformó por completo nuestras vidas, influyendo en cada uno de los ámbitos de desarrollo, y la educación no fue la excepción. Es por ello que me es grato el día de hoy darles la bienvenida a estas jornadas internacionales Semillas de Innovación, que iniciaremos en la tarde de hoy con un compartir con nuestra querida Elisa Guerra, creadora del método Filadelfia que aplicamos en nuestra institución. Ella compartirá valiosos conocimientos de las nuevas formas de aprendizaje que han desarrollado nuestros niños en esta era tecnológica y que tanto padres como docentes debemos conocer para aprovechar al máximo las semillas de genialidad que tienen cada uno de nuestros estudiantes, sus hijos. De corazón, que lo disfruten. Bienvenidos. Gracias, Miguel Armenia. Bienvenidos una vez más a esta jornada muy nutritiva con nuestra querida Elisa Guerra. Para mí es un honor realmente presentar a nuestra querida Elisa. Para mí el compartir con ustedes esta maravillosa experiencia que durante 4 años hemos venido viviendo con el método Filadelfia. Yo creo que cada uno de ustedes ha podido palpar dentro de sus hogares a ese niño que llega con una novedad diferente de lo que ha aprendido en la escuela. Así que hoy día, con mucho cariño, vamos a presentar a la MIS y queremos ese compromiso de cada uno de ustedes como padres de familia para con Nueva Semilla seguir creciendo en esta innovadora metodología de aprendizaje. Miss Elisa Guerra es maestra en educación por la Universidad de Harvard, fue nombrada mejor educadora en América Latina y el Caribe por el Banco Interamericano para el Desarrollo y fue finalista por México en el Global Teacher en el 2015 y 2016. Fue integrante de la Alta Comisión Internacional para los Futuros de la Educación de UNESCO, es coautora del reporte global Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación publicado por la UNESCO en el 2021. Elisa es licenciada en educación preescolar y tiene otra maestría en educación con especialidad en procesos de enseñanza y aprendizaje por el Instituto Tecnológico y de Estudio Superior de Monterrey. Es autora o coautora de más de 25 libros de textos infantiles y educativos. Su libro, Las Voces de los Árboles, en coautoría con Fernando Reimers y publicado en el 2022, simultáneamente en español, inglés y portugués. Fue premiada en la categoría de libro ilustrado para niños más inspirador. Elisa ha presentado más de 350 conferencias y talleres en inglés y en español en 24 países del mundo. Ha sido ponente en el Parlamento Europeo, Bruselas, Bélgica, en la sede de la UNESCO, París, Francia, en la sede de las Naciones Unidas, New York, en la Cumbre Mundial de Innovación Educativa, en el Foro Mundial de Educación y Habilidades en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Elisa es fundadora del Colegio Valle de Filadelfia, que es nuestro referente, con presencia en México, Brasil, Colombia y nuestro país, Ecuador, Latinoamérica. Ha sido docente frente a un grupo en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Dirige y produce con sus estudiantes de 10 a 14 años el podcast de escritura creativa, Las Primeras Letras. Es directora para Latinoamérica de los Institutos para Logros del Potencial Humano en Filadelfia, en donde enseña a padres de niños pequeños y niños con lesiones cerebral cómo desarrollar el potencial de sus niños. En el 2017, la televisora Al Jazeera realizó un documental sobre Elisa, el poder de la educación temprana, para la serie Educación Rebelde, reconociendo su propuesta como una de las 6 innovadoras educativas más promisorias del mundo. Muchas gracias por su atención, estimados padres de familia, y le damos la bienvenida a Miss Elisa Guerra. Muchas gracias. Ya se escucha, ¿verdad? Me separo. Ahí está. Queridísimas familias, pues qué gusto estar de regreso. 2 añitos que se fueron como agua, o casi como agua.
La última vez que estuve aquí, que tuve la fortuna y el honor de coincidir con algunos de ustedes, platicamos precisamente de la semilla de la genialidad y hablamos del increíble potencial que tienen todos los niños, sobre todo cuando son muy pequeñitos, y de cómo como padres y educadores podemos desarrollar ese potencial. El día de hoy vamos a hablar de otro tema igual de fascinante, igual de controversial probablemente, y que a todos, bueno, pues nos tiene un poquito con la mente en ascuas, que es el impacto de la tecnología y cómo, si ya está cambiando nuestra vida, cómo podría o debería o no debería de cambiar y de impactar también en la educación. El título de nuestra charla es La educación en la cuarta revolución industrial. Así es que arrancamos. Gracias, Nueva Semilla, por este espacio para compartir y para convivir. Estoy feliz de estar de regreso en Guayaquil, sobre todo porque después de las últimas cosas que han sucedido, yo no sabía si como mexicana iba a ser bien recibida. Me da muchísimo gusto haber sentido el cariño de las familias, de las maestras, de los mismos niños, esta mañana que ya tuve la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Así es que gracias, gracias, gracias por mirar con buenos ojos a mi país a pesar de los pesares. Ok, pues gracias, Guayaquil. Todo mundo sabemos, por supuesto, que vivimos en un mundo increíblemente complejo, donde se rompen relaciones diplomáticas, donde las democracias están en peligro, donde la tecnología nos ofrece enormes beneficios, pero también enormes retos, donde, por supuesto, la violencia, la migración, los problemas que vienen del cambio climático son importantes, suficientemente importantes como para quitarnos el sueño a más de alguno. Y dentro de todo eso, dentro de todo ese mundo tan complejo, al mismo tiempo seguimos teniendo esperanza y seguimos trayendo pequeñitos a este mundo y seguimos intentando educar a esos pequeñitos en este mundo tan complejo. Es un mundo complejo, por supuesto, y es un mundo, además, que si bien ofrece todas estas dificultades, también está lleno de cosas hermosas y de oportunidades. El problema es cómo logramos balancear todo esto, cómo aprovechar algo que puede elevarnos, pero que al mismo tiempo puede llevarnos a profundidades insospechadas. ¿Cómo podemos realmente buscar un balance que nos permita aprovechar los avances tecnológicos de una manera que sea equitativa, justa para todos y para todas? Pues eso es lo que vamos a intentar platicar el día de hoy, si es que esto quiere ser tecnológicamente correcto y avanzar. Me voy a hacer un poquito más para acá. Bueno, hablando de las crisis del mundo, queridísimos, no podemos dejar de hablar de las crisis también en la educación. Existe, y esto lo platicamos hace 2 años, los de ustedes que estuvieron aquí, a lo mejor algo se acuerdan, que tenemos una crisis global del aprendizaje. Hace 2 años, era el 2022, ya habíamos pasado la pandemia, pero esta crisis global del aprendizaje no viene de la pandemia, fue exacerbada, fue agravada por la pandemia, pero ya estaba ahí desde antes. ¿En qué consiste esta crisis? Bueno, es una crisis principalmente de lectura y de habilidades fundamentales. Nunca como hasta ahora hemos sido capaces de traer más niños a nuestras escuelas. En el mundo, cada vez hemos llegado a más niños. Hay más niños en las aulas de las escuelas del mundo. Pero resulta que estar en la escuela no necesariamente es sinónimo de aprender. Hay muchos niños que están en la escuela, que pasan años en la escuela y que cuando terminan su trayectoria escolar no cuentan con las habilidades mínimas necesarias para un mundo complejo como este que estábamos describiendo. Fíjense ustedes, antes de la pandemia, en 2014, UNESCO y más tarde el Banco Mundial publican un reporte donde identifican esta crisis global del aprendizaje. El Banco Mundial la llama pobreza de aprendizajes. En ese entonces se estimaba que en países de ingresos medios y bajos como los de nuestra región en Latinoamérica, 1 de cada 2 niños de 10 años no podía comprender
un texto simple. Podía leer el cuento de la Cenicienta, pero no podía contarnos de qué se trataba ese cuento. Podía a lo mejor decodificar en sonidos y armar las palabras, pero no tenían significado para él o para ella esas palabras. Esto ya en 2014. Y hoy se estima que no es 1 de cada 2 niños de 10 años, sino 7 de cada 10 niños, un 70%. Esto, por supuesto, es pues una crisis en la que la escuela le ha fallado a nuestros niños. Y al mismo tiempo, en esta mezcolanza de crisis climática, de crisis de la democracia, de crisis de violencia, de crisis migratorias y de crisis globales del aprendizaje, nos cae la tecnología, nos viene la tecnología, nos arrebata la tecnología, porque nos atropella la tecnología, porque realmente pues no hay manera de escaparnos de ella, ya es parte de cómo vivimos, cómo convivimos, cómo pensamos, incluso cómo dormimos o cómo no dormimos. Y mucho digamos que de la cuestionante o del problema es pensar ¿y cómo la tecnología podría o no podría llegar a nuestras escuelas y a nuestros hogares cuando estamos hablando de nuestros niños? Bueno, pues les cuento que antes de la pandemia, en el 2017, publicamos otros 5 amiguitos y yo, aquí los tienen, estos 6 docentes, publicamos el libro que le da título a esta charla, La enseñanza en la cuarta revolución industrial. Todavía, por supuesto, no venía la pandemia, pero ya estaba la tecnología dando pasos fuertes en la azotea de la educación en todo el mundo. Y en este libro intentábamos analizar precisamente cuáles eran los principales retos, beneficios y cómo se estaba aplicando o no la tecnología en diferentes lugares del mundo. Hoy sería interesantísimo comparar lo que en ese momento nos dijeron los docentes con lo que ahora nos dirían después de la pandemia, porque por supuesto que hubo un salto tremendo con la llegada de la pandemia y el uso de la tecnología por parte de las escuelas. Y al mismo tiempo, ya nos lo comentaba Carla hace un ratito cuando tuvo la gentileza de presentarme, en el 2021 se publica el reporte global de UNESCO, Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Y este documento lo que busca es sentar las bases de lo que imaginamos que podría ser la educación, lo que quisiéramos que se convirtiera la educación de aquí al 2050. Y es una serie de recomendaciones, de ideas al aire, de primeras piedras para futuras conversaciones, para reimaginar juntos ese futuro. No es un manual, no es un libro de recetas, está pensado para los gobiernos, pero lo suficientemente aterrizado para que también docentes y padres podamos empezar a tomar parte en esta conversación de reimaginar las escuelas. Y por supuesto, la tecnología juega y jugó un papel central en estas 2 publicaciones. Pero a ver, vámonos poniendo de acuerdo. A lo mejor a ustedes les pasa como a mí. Yo la primera vez que escuché la cuarta revolución industrial, perdónenme ustedes si soy maestra, yo dije, ah caray, pues yo pensé que había sido una, ¿a qué hora me pasaron la segunda y la tercera? ¿No? Yo recordaba de mis épocas de estudiante, pues la revolución industrial, pues que todos conocimos de aquel entonces. ¿Cuáles son estas revoluciones, las tan llamadas revoluciones industriales? Vamos a verlas muy rápidamente. Bueno, la que conocimos, que inició con la mecanización, ¿no? Con el uso del vapor, las primeras fábricas, las salidas de los campos, la población, la migración hacia las ciudades alrededor de 1784. Ya en 1870, fíjense cómo tenemos un brinco de casi 100 años, no 100, pero casi 100 años, con la producción en masa, las líneas de embalaje, el uso de la energía eléctrica como uno de los pilares en esta segunda revolución industrial. Una tercera revolución industrial alrededor de los años 70, otra vez un brinquito de una centuria, de otros 100 años, que es la llegada de la automatización en la producción, de las primeras computadoras fuertes y de todos los aparatos electrónicos masificados. Y el día de hoy, que el día de hoy pues no es hoy, es hoy hace varios años también, es digamos la época en la que estamos viviendo,
donde hay sistemas cibernéticos, donde está el Internet de las cosas, donde está incluso la inteligencia artificial y todo esto que estamos escuchando por todos lados. Entonces, aquí digamos que a ojo de pájaro, muy rapidito, tenemos las 4 revoluciones industriales. Y uno de los temas que con mayor vehemencia ha surgido últimamente es este tema de la inteligencia artificial. Lo vemos con miedo y lo vemos con respeto, lo vemos con esperanza y lo vemos con preocupación. ¿Quién está en lo correcto? ¿Es algo la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial, que hay quienes dicen que ni es inteligencia, que a lo mejor será artificial, pero que no deberíamos de llamarla inteligencia? Hay otros que sí, el debate está abierto. ¿Deberíamos realmente temerle o no? ¿O abrazarla, dejarla entrar así, que entre por la puerta grande, o ponerle ciertas barreras e irnos con cuidado? Esto es lo que traemos en mente la gran mayoría de los que nos dedicamos a la educación. Entonces, no todo, por supuesto, lo que huele a tecnología es necesariamente controversial o difícil o algo que nos pueda causar miedo. Por ejemplo, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas son cosas que ya estamos usando la mayoría de nosotros a diario. El Internet de las cosas, los dispositivos que se comunican unos con otros, casi sin intervención. Cada vez que ponemos una dirección en Waze o en el Google Maps, son dispositivos que se conectan con otros dispositivos para que nos digan si por aquí hay tráfico, tranco o no, ¿no? Para que veamos si está en rojo, es que está muy llena esa zona y mejor irnos por otra ruta. Estos son obviamente los dispositivos que están adquiriendo datos de otros dispositivos que están conectados al mismo tiempo y desde los mismos lugares, y que esos datos se utilizan para construir este mapa, digamos, de localización y de las condiciones de los caminos. Ya sabemos, y de hecho ya existen, los autos inteligentes, los refrigeradores inteligentes. El refrigerador, que caray, si tú te estás quedando sin leche y no te has dado cuenta, no te preocupes, tu refrigerador, tu nevera lo sabe, y antes de que se te acabe la leche, la va a encargar a la tienda para que te llegue, así como por Amazon, para que te llegue, sin que tú casi que necesites hacer nada. ¿Se imaginan cuántos matrimonios se van a salvar? Simplemente porque ahora el refrigerador es el que se va a encargar, ya no vas a tener que decirle, se te olvidó la leche otra vez y yo que te la pedí. Entonces, habrá cosas buenas, pero también, por supuesto, hay riesgos. Y en esos riesgos están, pues, el pensar que la tecnología va a cambiar radicalmente nuestros trabajos, que se va a comer nuestros trabajos. Sí, nos pedirá la leche, pero si no hay con qué pagar esa leche, pues, ¿qué vamos a hacer? Y si la tecnología viene y se come esos trabajos, pues, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos una fotografía que circuló hace poco en internet, hace relativamente poco, a lo mejor alguno de ustedes la vio por ahí. No está muy claro si es de 1968 o si es de 1986, ahí entre los 6 y los 8 no se alcanzan a ver bien, pero es una publicación que salió en un diario local en Estados Unidos, en South Carolina, haya sido en los 60s o en los 80s. Aquí la cuestión es que los docentes de primaria están reclamando que se deben de prohibir las calculadoras en las escuelas. Como mucho escuchamos el día de hoy que se deberían de prohibir los celulares o los dispositivos en las escuelas. Pero nos podemos ir todavía más atrás, esto es este mismo siglo. Aquí tenemos a nuestro querido Sócrates. Fíjense que Sócrates estaba tremendamente preocupado cuando apareció el más grande desarrollo tecnológico de su época: la escritura. Poder distribuir los libros, poder tener las palabras por escrito. No la imprenta todavía, por supuesto, pero cuando se comenzó a masificar, digamos, los textos. Él decía, ¿y qué va a ser de la memoria? Todo lo vas a poder tener en un libro. Ahora los niños, bueno, no los niños, los estudiantes, los pensantes, ya no van a necesitar
utilizar la memoria. ¿Qué va a hacer de nosotros como humanidad si dejamos que nuestra memoria se deteriore a ese grado, ¿no? E incluso él hablaba en contra de las letras escritas. Él decía, las letras parecen vivas, pero interrógalas y guardan un grave silencio. Él decía que el problema de los libros es que no podías establecer una conversación con ellos. Tú hablabas, pero el libro no te decía nada más que lo que estaba escrito, que estaba, por supuesto, completamente inamovible. Entonces, bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que ya Sócrates se preocupaba y miren, no pasó nada. Que los maestros se preocupaban y miren, ahora las preocupaciones son otras. Bueno, sí, pero tampoco no necesariamente, porque hay quienes dicen que la inteligencia artificial es completamente diferente a lo que conocimos anteriormente. Vamos a conocer dos diferentes propuestas. Les propongo que hagamos que esta charla, más que una charla, sea algo así como un encuentro de box, ¿no? Y vamos a poner en esta esquina a Yuval Noah Harari, un gran pensador, filósofo y escritor. Y en la otra esquina vamos a poner a Noam Chomsky, también gran pensador, filósofo y lingüista. Cuando uno tiene muchas dudas, suele recurrir a las personas que se dedican a pensar estos problemas graves de la vida, a los filósofos, a los que se dedican a investigar, a los que son finalmente líderes del pensamiento y ver qué es lo que ellos opinan de estas cosas. Entonces, vamos a ver las posturas, a lo mejor seguramente ustedes los conocen. Harari es el autor de este libro Sapiens, famosísimo alrededor del mundo, sobre la evolución y de la cultura y de los seres humanos. Y Noam Chomsky, igualmente como lingüista, es increíblemente reconocido en todo el mundo, ¿no? Y ambos presentaron sus propuestas con respecto a la inteligencia artificial hace no mucho en el New York Times. Entonces, vamos a ver qué es lo que cada uno de ellos nos dice. Por un lado, aquí tenemos a nuestro amigo Harari. Harari es uno de esos que está corriendo como gallina sin cabeza, diciendo, ahora sí, como dicen en mi tierra, ya nos va a llevar el payaso, ¿no? Esto de la inteligencia artificial está del cocol, está dificilísima la cosa. Y él comienza su artículo en el New York Times con esta pregunta que hoy les hago a ustedes. Yo tengo que volar mañana, ¿no? Subirme a 3 aviones. Y seguramente ustedes en algún momento cercano o no volarán también. Imagínate que estás a punto de subirte a un avión y de pronto, justo para abordar ese avión, la mitad de los ingenieros que construyeron ese avión, que estuvieron involucrados en construir ese avión, te dicen que hay un 10% de probabilidad de que ese avión en el que estás a punto de subirte se caiga y se mueran todos los que están dentro del avión, ¿ok? La mitad de los ingenieros que construyeron ese avión te dicen, ¿sabes qué? 10% de probabilidades de que se caiga el avión. Yo les pregunto a ustedes, queridísimos papás y mamás, ¿quiénes de ustedes se suben a ese avión? Ahí hay una manita, otra manita, ok, algunas otras manitas por ahí, ok, que están haciendo sus cálculos por acá y dicen, bueno, 10%, pero para la mayoría, aún el 10% de probabilidad es demasiado alto, ¿no? Y vamos, si lo contrastamos con las probabilidades de un accidente aéreo, de que tenemos todos de morir en un accidente aéreo, que son ínfimas, ¿no? Micro ínfimas, pues esto sería un enorme salto en la probabilidad de morir en un accidente aéreo. Y sí, efectivamente, él dice que la mayoría de la gente no se subiría a un avión si la mitad de los ingenieros que lo construyeron les alertan de la posibilidad de que mueran en un accidente en ese mismo avión. Bueno, pues resulta, y entonces él va a citar, que hace no mucho se entrevistó a diferentes científicos que han tenido que ver con el diseño de los programas de inteligencia artificial, a 700 de ellos. Y de esos 700,
la mitad dijo que existe un 10% de probabilidades de que la tecnología acabe con la humanidad, o alguna cosa igual de desastrosa o casi igual de desastrosa, ¿no? Entonces, la mitad de esos 700 científicos, que son las personas que más han estado involucradas en el desarrollo de la inteligencia artificial, dicen que hay un 10% de probabilidades de que ese sea el acabose de la humanidad. Claro, la otra mitad no lo mencionó y el 40% restante pues tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay lugar para especulaciones. Harari lo que dice es que no podemos comparar la inteligencia artificial con ninguno otro de los grandes avances de la ciencia y de la humanidad por varias razones. Uno dice, bueno, pues ya las computadoras, o bueno, pues la imprenta, por ejemplo, cómo vino a cambiar el mundo por completo. Y él dice, ok, tomemos el ejemplo de la imprenta. La imprenta lo que hizo fue poder reproducir a gran escala una obra, pero esa obra era creada por una mente humana. La diferencia entre todo lo que anteriormente se había creado, todas estas descubrimientos o inventos revolucionarios, no podían crear cosas nuevas por sí misma, como lo hace ahora la inteligencia artificial. Y número dos, la inteligencia artificial también puede tomar decisiones de manera autónoma. Y es por esas dos razones que Harari dice que realmente hay un riesgo muy importante en el uso de la tecnología con respecto a la vida como la conocemos, la vida humana como la conocemos. Vamos a ver algunos datos que nos empujan un poquito hacia lo que Harari opina. Fíjense ustedes, papás, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos estima que los estudiantes que cursan hoy la escuela secundaria, lo que en México llamamos la secundaria, que son los grados 7, 8 y 9, ¿sí? Para cuando ellos tengan 38 años, para cuando cumplan 38 años de edad, habrán transitado por 10 o 14 trabajos diferentes, 10 o 14 ocupaciones diferentes. Ya se perdió aquella época, la de mi padre, la de mi abuelo, en que una persona se graduaba de la universidad y lo mejor que le podía pasar era entrar a trabajar a una empresa que le diera cierta holgura y facilidad para irse desarrollando y muchos años después jubilarse de esa misma empresa con un muy buen paquete de jubilación, ¿no? Hoy en día, y ya desde hace tiempo, las cosas ya no son así. Yo me imagino a nuestros muchachos, a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, pues como esos changos que ve uno en la selva. Perdón, no lo digo de manera peyorativa, quiero mucho a los chamacos. ¿En qué sentido? ¿O cómo hago esta analogía? ¿Se han fijado ustedes en estos changos en la selva que van agarrados de una liana a gran velocidad y luego a medio aire sueltan la liana, se quedan unos segunditos flotando literalmente en el aire? Uno piensa que va a dar el changazo y en eso justo, con un elegante balanceo, extiende el brazo y se agarra de la siguiente liana que uno ni siquiera se había dado cuenta de que estaba ahí. ¿Los han visto en la televisión cómo se balancean así de una liana a la otra liana? Siento que en realidad ese es el mundo que ya nos está tocando y que por supuesto les va a tocar a nuestros hijos. Estás en un trabajo que de un momento a otro se puede acabar y entonces vas a tener que estar saltando de uno a otro. Y esta palabrita de reinventarse está muy gastada. Yo prefiero decir que para poder enfrentar este tipo de circunstancias tenemos que ser aprendientes toda la vida, aprendientes de toda la vida, seguir aprendiendo toda la vida para poder enfrentar estos retos. Y sí, porque bueno, ya desde entonces, desde antes de la pandemia, se estimaba que para el 2050 o antes,
el 45% de todos los trabajos, de todas las ocupaciones laborales que hoy conocemos, habrían desaparecido. Ahora, hablemos en claro, porque esto ya lo han escuchado ustedes muchas veces, ¿no? Los empleos que es más factible que desaparezcan o que se modifiquen tremendamente son aquellos trabajos que pueden ser fácilmente sustituidos por una máquina o que pueden ser automatizados, que se pueden realizar sin necesidad de la creatividad humana. Por ejemplo, pues los operadores telefónicos, ya cuántos de nosotros en realidad no hablamos con una persona, sino con un bot, incluso en el WhatsApp, ¿no? Otro es los operarios, por ejemplo, de los camiones. Se estima, quizá en nuestros países en Latinoamérica nos tardemos todavía más en ver esto, pero ya en Estados Unidos y en algunos países de Europa ya hay camiones de carga autónomos. Por supuesto, vehículos autónomos, vehículos que sin un conductor van avanzando. Nada más vayan a San Francisco y verán cuántos pueden ver en un solo día incluso. Entonces, bueno, pues 45% de nuestros trabajos probablemente desaparezcan, pero van a aparecer otros nuevos. La cosa es saber cuáles y cuáles son las cosas que van a requerir de nosotros. Por eso la importancia de poder aprender toda la vida, el resto de la vida. Se cree que a lo mejor si esta tendencia sigue, esto de dar predicciones, la verdad es muy loco, queridos, porque ninguno tenemos una bola de cristal, ni mucho menos, pero es divertido, por lo menos. Fíjense, por ahí hay un dato que dice que es probable que un bebé que nace el día de hoy, si alguno de ustedes tiene un bebito nuevo en casa o un bebito que venga en camino, que es posible que ese bebé, no sé todavía en Latinoamérica, pero bueno, que es posible que ese bebé nunca llegue a conducir un auto, ¿no? Que ya no sea necesario conducir un auto porque ya tendremos puros autos autónomos. Habrá que ver si tenemos también la infraestructura, las carreteras y todo lo que lo permitan. Pero bueno, ¿quién sabe si eso vaya a llegar a ser o no? Vámonos con la otra esquina, ¿ok? En este round the box. Ya vimos la postura de Harari y sus argumentos. Ahora vámonos con lo que nos dice Noam Chomsky. Noam Chomsky dice, no hombre, ni para qué se preocupan. No, le falta un montón todavía a la inteligencia artificial. Respiren, tranquilos, no pasa nada. Es más, un niño de 2 años le gana a la inteligencia artificial. Y uno dice, híjole, a ver, pues lo de Harari sonaba algo jalado de los cabellos, pero ¿no será que este hombre está pecando para el otro lado? ¿Cómo que le gana a un niño de 2 años? Bueno, le gana en este sentido. Ustedes saben, por supuesto, cómo funciona este famoso ChatGPT, ¿no? Lo que hace para poder, digamos, conversar o producir los textos o pseudoconversaciones que produce, es que se alimenta de una gran cantidad de datos y simplemente por algoritmos y predicciones viene con posibles respuestas, con posibles construcciones gramaticales y se sigue alimentando de esos datos y lo va haciendo cada vez mejor. Entonces aprende, digamos, cómo ir construyendo mejores textos. Pero para hacer eso tiene que alimentarse de una enorme cantidad de datos y hoy está por todos lados estos dilemas de que pues no están pagando derechos de autor, que se están comiendo las obras enteras de García Márquez o de Vargas Llosa o de Sor Juana Inés de la Cruz y a quién se le paga por todo ese conocimiento intelectual, ¿no? Para escupir textos que vienen de estos otros textos. Entonces, bueno, ahí como diría uno que le gana el niño de 2 años, porque el niño de 2 años, él puede, con una mínima cantidad de información, ir haciendo estas construcciones verbales, con creatividad, significativas y dentro de un contexto. Igual tiene que aprender muchas cosas, igual el niño comete muchos errores, pero lo maravilloso, y recuerden, Noam Chomsky es lingüista, él se ha dedicado a estudiar principalmente el lenguaje. Lo maravilloso es que el niño de 2 años requirió una dosis mínima de datos para hacer
de manera más creativa lo que la inteligencia artificial ya está haciendo. Ahora, Harari igual le diría a Chomsky, bueno, eso es ahorita, pero espérate, tú espérate, ahí viene, ahí viene. Bueno, no se queda ahí lo que nos dice Chomsky, ¿no? Dice Chomsky que lo que la inteligencia artificial está creando ahorita son prácticamente textos descriptivos y con cierta predicción, pero que falta que nos puedan argumentar o explicar por qué fue que llegaron a esas conclusiones. Y nos pone un ejemplo muy interesante, el caso del TAI chatbot en 2016. ¿no? Este caso me sonó sumamente interesante. Este TAI chatbot de Microsoft fue un precursor del chat de OpenAI. Y bueno, pues resulta que parece ser que se encontró con unos malos maestros, este pobre chat. Fue alimentado por bots y por trolls, y entonces aprendió pues a usar un montón de expresiones cargadas de racismo, de misoginia, y se convirtió en un tremendo problema. Y entonces lo que sus creadores tuvieron que hacer fue bajarle 3 rayitas a la intensidad, cortarle la creatividad para que no sacara pues todos esos sesgos que venían de donde había sido alimentado, ¿no? Entonces, ahí lo que nos dice Chomsky es que la inteligencia artificial, me gusta decir todavía, no porque me conste que lo va a superar, pero tampoco sé si sí se va a superar o no se va a superar, pero que tiene incapacidad para razonar a partir de principios morales. Y papás, déjenme proponerles que ese es uno de los principales problemas que tenemos hoy con la tecnología, no solamente en la cuestión, digamos, técnica de programarla, sino la parte moral de qué le vamos a decir a la inteligencia artificial que haga o que no haga. Aquí les va un ejemplo muy práctico, muy sencillo, muy de acuerdo a al tipo de dilemas que nos estamos enfrentando el día de hoy. Bueno, quizá ustedes sepan que en el mundo cada año existen 1.350.000 muertes a causa de los accidentes automovilísticos y que pues casi el 94% de estas muertes se deben principalmente al error humano. Se podrían evitar porque, bueno, pues finalmente los seres humanos somos falibles y a eso pueden llamarle exceso de velocidad o conducir después de una noche de copas, una noche loca o cualquier otra situación que se haya presentado, pero se deben al error humano. Y entonces uno podría decir, bueno, pues ahora con los coches autónomos vamos a cortar de tajo el número de muertes por accidentes de coche. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no se va a equivocar, no se va de copas, no se desvela, ¿no? Si le decimos que se vaya a cierta velocidad, lo va a hacer. Listo, vamos a solucionar un problema muy importante y en principio ese argumento es bastante válido. Y podríamos decir, bueno, pues entonces que la inteligencia artificial tome todas las decisiones. Seguro que ustedes se acuerdan del caso de los aviones MAX de Boeing. ¿Se acuerdan de estos 2 accidentes que hubo muy fuertes y que entonces todos los aviones se les prohibió que pudieran volar hasta que no se reparara la situación que tenían? ¿Cuál era la situación? ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, pues resulta que era la tecnología, queridos. Cuando se diseñó el avión MAX, se diseñó para que fuera muy efectivo en cuanto al combustible, que con menor combustible lograra mayores distancias. Entonces, en el diseño, en la aeronáutica del avión, yo no soy ingeniera, si hay algún ingeniero por ahí cometo alguna barbaridad, me dicen, las alas estaban dispuestas de una manera que hacía que el avión, a veces estando volando, podía empinar la nariz hacia arriba, lo cual podía causar que subiera más de la cuenta, ¿no? Entonces, se le instaló un sistema tecnológico que detectaba cuando la nariz del avión estaba subida y lo que hacía era bajarle la naricita. No te me subas más de lo que necesitas, Boeing,
baja la naricita, ¿no? Porque las alas, la aerodinámica, hacía que se le subiera la nariz. Bueno, pues alguna falla había en este diseño, que por lo menos en esas dos ocasiones, estos dos accidentes tremendos, cuando el avión iba despegando, que tenía que tener la nariz arriba, por amor de Dios, porque si no, ¿cómo despegas? El mecanismo se activaba y le bajaba la nariz. Imagínense ustedes la desesperación de los pilotos, que quieren subir el avión y la tecnología les baja el avión. Lo quiero subir, me lo baja. Y al final, ¿quién ganaron? Pues los dos aviones se estrellaron. Entonces, bueno, también tiene sus bemoles la parte de la tecnología, ¿no? Y los pilotos que no tenían todavía el suficiente entrenamiento en ese nuevo avión no sabían cómo desactivar esa función para poder elevar el avión, ¿no? Pero hablando de coches, ustedes y yo, la mayoría de nosotros, a menos de que por aquí exista algún pilota de avión, no piloteamos aviones, pero sí conducimos coches, sí manejamos coches. Vamos a llevar este dilema al mundo de ustedes y mío. Aquí les va una pregunta. Tenemos por un lado un coche autónomo, miren, no lleva conductor, va solito, ¿ok? Se queda sin frenos. Si se sigue derecho, atropella una viejita y se nos muere la viejita. Si se desvía, atropella a un niño y se nos muere el niño. ¿Qué debería de hacer el coche? Tienes tú que programarlo al coche. Nosotros le tenemos que decir al coche que haga. Te quedas sin frenos, coche, y entonces ¿qué haces? ¿Te sigues de largo o te desvías? Si te sigues de largo, matas a una viejita. Si te desvías, matas a un niño. Piénsenlo, no me contesten, ahorita van a tener oportunidad, vamos a tener oportunidad de jugar todos este jueguito. Yo sé que se mueren de ganas de responder preguntas morales difíciles. Pero quiero mencionarles de dónde viene este jueguito, que es un jueguito para pensar. Les presento a Ian Rawan. Él es profesor, bueno, era profesor de MIT, ahora trabaja en Berlín en una compañía donde ve el lado humano de la tecnología. Y él diseñó junto con sus estudiantes cuando estaba en MIT una página de internet que se llama The Moral Machine, ¿no? La máquina moral, que está también disponible en español, así es que pueden ustedes jugar en casa cuando acabemos con la charla o el fin de semana o en otro momento. ¿Y qué es lo que hace The Moral Machine? Pues nos presenta estos dilemas y luego nos dice qué es lo que la gente opina allá afuera, las demás personas que han jugado a este juego moral. ¿Y cuál es el objetivo? Pues simplemente hacernos estas preguntas, porque estas son las preguntas que el día de hoy se tienen que hacer las personas que están programando estos autos, sus hijos, muy probablemente, nuestros estudiantes, y el tipo de preguntas que van a seguir llegando mientras la tecnología sigue avanzando. Preguntas de orden ético, moral, filosófico. Ahora sí vamos a jugar, queridos papás y mamás, y vamos a compararnos con lo que la gente en el mundo dice. Ok, tenemos aquí el coche. El coche trae dos integrantes, pero es un coche que se está manejando de manera autónoma. Se queda sin frenos. Si se sigue derecho, choca contra una barrera de contención y mueren los dos ocupantes del automóvil. Si se desvía, se salvan los dos ocupantes del automóvil, pero dos inocentes peatones mueren. ¿Quién de ustedes dice que el coche debe de irse derecho? Levanten la manita. Que se vaya derecho. Derecho se mueren los ocupantes del coche. ¿Ok? Ok, bajen su manita. ¿Quién dice que el coche debe de desviarse y matar a los peatones? Y todas las manos que no se levantaron, ¿qué? Hay que tomar una decisión, al coche se le tiene que programar. Miren, vamos a ver lo que respondió la gente, ¿les parece? Vamos a ver qué dijo la gente que hizo este ejercicio. 61% dijo debe de seguir derecho el coche, aunque se maten los ocupantes. ¿Para qué se compran un coche así? ¿Culpa de ellos?
¿no? Y 39% dijeron, ay no, que se desvíe y que mate a los peatones, ni modo, ¿para qué caminan? ¿No? Bueno, la cosa es, fíjense ustedes cómo la gran mayoría de las personas dicen que se sigan derecho aunque mueran los ocupantes. La gran mayoría de las personas. Y aquí, entre los pocos que levantaron la mano, hubo más manos para decir que se vaya derecho el coche, aunque se mueran los ocupantes. Y aquí viene entonces la siguiente pregunta. Fíjense lo que apareció en el New York Times. ¿Debería tu coche autónomo matar a un peatón para salvar tu vida? 61% ya dijeron que no debería de darle al peatón, aun si fuera para salvar la vida del ocupante del coche. Entonces ahí viene la otra pregunta también difícil. Si ustedes fueran empresarios, ¿querrían construir un coche que mate a sus ocupantes? Es más, la pregunta está mal formulada. Si tú vas a comprar un coche y sabes que ese coche, si se queda sin frenos, se va a seguir derecho y te va a matar a ti y a tu familia antes que desviarse, ¿comprarías ese coche? No lo compraríamos. Antes que matar a otros. Gracias, perdón. ¿No? Cuando nosotros estamos dentro de ese coche, nuestro sentido de supervivencia se arranca. Y entonces tú instintivamente, si ves que hay una barrera al frente de ti, vas a volantear para salvar. A lo mejor vas a matar a otros. No lo hiciste queriendo ir a matar a los otros, ¿estamos de acuerdo? Lo hiciste simplemente para salvar tu vida. Pero en el caso de un coche que ya programamos anticipadamente, esas decisiones se tienen que tomar así, a cabeza fría. Y la cosa es que, pues pocos compraríamos un coche que nos sacrifique. Y empezamos a ver por todos lados este tipo de encabezados en los periódicos. Vamos a seguir jugando un poquito más. Coche autónomo, no trae ocupantes para que no piensen en ustedes mismos. Coche autónomo, se queda sin frenos, se sigue derecho, mata a un niño, se desvía, mata a un adulto. ¿Quién de ustedes dice que se siga derecho y que muere el niño? ¿No? Ok. ¿Quién de ustedes dice que se desvíe y que muere el adulto? ¿Qué se echa el señor total? Tenemos este instinto de proteger a los pequeños, ¿cierto? Aunque también sospecho que por ahí algunos de ustedes dirían, pues no intervenir, que sea lo que Dios quiera, que se siga derecho, venga quien venga. Eso es no intervenir, es dejar simplemente que las cosas sigan su curso, ¿no? Vamos a ver qué opinó la gente. Que se siga derecho y mate al niño, 27%. Que se desvíe y se mate al muchachón, 73%. ¿No? Ok, a ver, aquí les va otra. Vamos a poner la cosa moral un poquito más complicada. Coche que no trae ocupantes, ¿ok? No pensemos ya en nosotros, otra vez. Si se sigue derecho, si no hace nada, atropella a un peatón que viene cruzando la calle legalmente, en verde para el peatón, cuando le tocaba cruzar la calle. Si se desvía, atropella a un peatón que venía cruzando la calle en rojo, cuando no le tocaba cruzar la calle. ¿Qué debe de hacer? ¿Se sigue derecho y mata al peatón legal? ¿No? Ok. Que se desvíe y que atropelle al que se cruzó cuando no debía. ¿Para qué se cruza, verdad? A ver, ya que me levantaron las manos, déjenme les hago una pregunta. ¿Ustedes nunca han cruzado la calle cuando no debían? Cuidadito con lo que dicen. ¿Sus hijos nunca han cruzado la calle cuando no debían? Cuidadito con lo que dicen. Vamos a ver qué opinó la gente en el mundo. ¿Les parece? Que se siga derecho y mate al que venía cruzando legalmente, 28%. 72% mataron al que cruzó cuando no le tocaba cruzar. ¿Cómo somos? A ver, aquí les va otra.
Se sigue derecho y mata a una persona que venía cruzando legalmente. Se desvía y de a 2 por 1. Mata a 2 personas que venían cruzando ilegalmente. Más rápido acabamos con los ilegales. A ver, que se siga derecho y mate a uno que venía cruzando bien. No, que revisen los frenos del coche, por supuesto. Han hablado los ingenieros, claro. Ok, que se desvíe y mate a los 2 ilegales. Wow, y la gran mayoría otra vez en abstención. ¿No les han hablado del derecho cívico de votar? 2 vidas o una vida. Fíjense cómo aquí empiezan a surgir otras cosas, ¿no? Vamos a ver qué opinó la gente. Que se siga derecho y mate a 1, 56%. Que se desvíe y mate a 2, menos personas quisieron cegar 2 vidas, aunque estuvieran cruzando cuando no les tocaba cruzar. Bueno, vamos a dejar de jugar un poco porque ya los veo algunos de ustedes muy nerviosos. No quiero ocasionarle aquí un infarto a nadie, ni mucho menos. Si quieren seguir jugando, moralmachine.net, también disponible en español, y bueno, pues nos hace pensar en todas estas cosas que ya tenemos que estar pensando y que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes van a tener que resolver. Este es el tipo de preguntas. Por supuesto, saber cómo programar la inteligencia artificial, saber cómo desarrollar aplicaciones es muy importante y es necesario que todos entendamos todo esto. Pero igualmente importante son todas las decisiones morales y humanas y éticas que vendrán detrás de la inteligencia artificial. Y bueno, con todo este rollo de la tecnología, desde la pandemia y antes, pues muchos se llegaron a cuestionar si la tecnología iba a significar eventualmente la muerte de la escuela, si la escuela realmente iba a poder cumplir, si no la estaba armando ni siquiera con las habilidades fundamentales y ante todas estas cosas, y ahora ya pudiendo aprender por línea casi cualquier cosa, muchos pensaron que era la muerte de la escuela. Y que incluso los docentes nos íbamos a quedar sin chamba, pues porque ahora nuestra chamba la iban a hacer YouTube y sucedáneos, ¿no? Pero fíjense que ahora más bien la pregunta está en torno a si la inteligencia artificial va a reemplazar no a las escuelas y no a los docentes, sino al cerebro de nuestros estudiantes. Y estoy viendo que me quedan 5 minutos, pero voy a darle duro, porque creo que esto es interesante. ¿Quién de ustedes se ha preocupado porque los estudiantes, sus hijos o nuestros estudiantes dejen de pensar y le deleguen su corteza prefrontal, que es la que se encarga de todo el razonamiento, al aparatito? ¿Quién de ustedes ha tenido esa preocupación alguna vez? Ok, algunas manos. Ok, algunas manos. ¿Reemplazará la inteligencia artificial el cerebro de los estudiantes? Bueno, pues los invito a que veamos algo que hizo la prueba PISA. Ustedes saben que la prueba PISA es esta prueba que se aplica en los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cada 3 años y para otros países que deciden sumarse a esta prueba. Es una prueba de habilidades y conocimientos que se aplica a una muestra de los estudiantes de los países que participan, estudiantes de 15 años que están en la preparatoria o en el último grado de secundaria. 15 años, ¿ok? Bueno, pues estas son las pruebas que cada 3 años aparecen los rankings y ya saben, Finlandia a la cabeza, Singapur a la cabeza, Ecuador, no sé si haya participado, ¿ustedes saben si Ecuador participa? México, cuando ha participado, le va tan mal al pobre que ya ahora están diciendo que no, eso no aplica para nosotros, que es neoliberal y que PISA no aplica, imagínense ustedes. Pero bueno, no vamos a hablar hoy de política, no vaya a ser que me expulsen y ya no tengo embajada. Entonces, vamos a hablar más bien de un experimento muy interesante que hicieron los creadores de la prueba PISA, la OECD. Fíjense qué se les ocurrió. Darle a la inteligencia artificial la prueba que realizan los estudiantes de 15 años y ver cómo les iba. Un ejercicio interesante. Vamos a ver los resultados. Esto fue, ahorita les voy a pasar las fechas en que se realizaron estas pruebas,
Pero les presento aquí matemáticas. Me parece que esta fue la prueba del 2022. En matemáticas, tenemos en esta esquina a un contrincante que obtuvo el 35% de respuestas correctas. Y en esta otra esquina a otro contrincante que obtuvo el 51% de las respuestas correctas. Su tarea es que me digan cuál contrincante es quién, cada cual. ¿Creen ustedes que la inteligencia artificial obtuvo el 35 o obtuvo el 31? ¿Quién obtuvo el 35 y quién obtuvo el 51? Levanten la mano, por favor, los que digan que la inteligencia artificial obtuvo el 51% de las respuestas correctas. O sea, que le ganó a los estudiantes de 15 años. Ok, veo algunas pocas manos. A ver, solo por contrastar. ¿Esto quiere decir que los que no levantaron la mano creen que la inteligencia artificial tuvo el 35% de las respuestas? ¿O son abstenciones? Otra vez. Ok, porque aquí ya no hay pretexto para abstenciones, no hay ninguna cosa moral. Ok, es simplemente qué creo y qué no creo. Aquí les va la respuesta. En matemáticas, los humanos obtuvieron 51% de las respuestas y el GPT 3.5 en noviembre del 2022 obtuvo el 35% de las respuestas. Pero queridos, ay, 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 esto es lo interesante. Le volvieron a dar la prueba unos meses después, en marzo del 2023. Y miren, aprendió, mejoró. Y no están los humanos aprendiendo a la misma velocidad. No están los países mejorando. Habría que preguntarle al chat cómo le hizo, porque los países podrían aprender una cosa o dos cosas. Vamos a ver, eso es en matemáticas. Vamos a ver ahora en lectura. 57% uno de los contrincantes obtuvo en respuestas correctas y otro contrincante 73% de las respuestas correctas. ¿Quién de ustedes opina, hago la misma pregunta, que ganó la inteligencia artificial con el 73%? Esto es lenguaje. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que ustedes, los que no levantaron la mano, creen que la inteligencia artificial obtuvo el 57% de las respuestas correctas. Vamos a ver. Efectivamente, la inteligencia artificial obtuvo el 73% de las respuestas correctas en el área del lenguaje. Chomsky, ¡qué vergüenza! Y nuevamente vean este brinco. Nuevamente vean este brinco. Ciencias, queridas familias. 66% contra 53%. ¿Quién dice aquí que en ciencias ganó la inteligencia artificial? Levánteme la mano. Ok, menos manos que con lenguaje. Vamos a ver el resultado. 66%. Vean ese brinco. Vean ese brinco. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que temblemos, 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 porque el mundo va a caer, va a caer, va a caer. No, papás. Hay otra cosa que un escritor que me gusta mucho, él se llama Evgeny Morozov y escribió un libro que se llama Para salvarlo todo, da clic aquí. Y nos habla de algo que ahora hemos conocido como el determinismo tecnológico. ¿Qué es eso del determinismo tecnológico? Puede tomar principalmente dos variantes. Una, pensar que la tecnología llegó para solucionar todos los problemas de esta vida. Todo lo que nos aqueja ahora con la tecnología. Miren, de volada lo vamos a resolver. La tecnología lo puede todo, ¿no? Y la tecnología manda. Y hay muchos que tienen esta mentalidad, porque cuando no hay sistema en el banco, no hay quien mueva nada. No hay sistema y todo se paraliza, ¿no? Pero también, por otro lado, hay quienes piensan o percibimos la tecnología como un monstruo espantoso de 7 cabezas que lanza fuego, que salió del mar, que un buen día amanecimos y ya estaba en el planeta.
esta criatura extraña y que todos estamos poniéndonos de acuerdo a ver cómo domamos al monstruo. Y eso no es cierto. La tecnología no es un monstruo que tenemos que domar, pero ni mucho menos. La tecnología es un invento humano y como tal nos corresponde a nosotros regularlo, meterlo al arnés desde temprano. La tecnología es un invento humano y nosotros podemos poner las reglas. Para eso hay 3 cosas muy importantes. Conocer cómo funciona. Por eso qué bueno que sus chicos estén ahora desarrollando esas capacidades de tecnología acá con este nuevo proyecto de Unidad Educativa Nueva Semilla y con mis compañeros profesores que vienen de España. Muchas gracias, Jesús y Roberto, por esa labor que están haciendo aquí. Qué bueno que nuestros chicos estén metiéndose a las entrañas de esa bestia que no es bestia, para saber cómo funciona. Pero también tenemos que pensar en el bien común cuando hablamos de tecnología. Y tenemos también que saber cómo podemos regularla, conocer de las leyes, conocer cómo podemos ponernos de acuerdo, la diplomacia. Entonces la parte moral, la parte filosófica, incluso la parte artística, ¿por qué no? Todas tienen que bailar la misma danza. El problema es que la de arriba va muy arriba y entonces los demás no llegan a tiempo. ¿Saben cuál creo yo que sea una posible respuesta? Necesitamos más chicos que sean generalistas, que podamos especializarnos, por supuesto, en las áreas que nos gustan, pero no a costa de tener un conocimiento amplio, general, sobre cosas que importan. Qué bueno, sí, que están aprendiendo estas habilidades tecnológicas, pero al mismo tiempo que aprendan a pensar, que tengan la capacidad moral y ética para tomar estas decisiones tan importantes y tan difíciles. Ustedes ya se dieron cuenta de lo difíciles que son. ¿Cuántos de ustedes no levantaron la mano? ¿Cuántos? Y ya están grandecitos, ¿eh? Finalmente, papás, la labor de la educación, la labor de nuestra escuela y de cualquier escuela del mundo debería de ser acompañar a nuestros estudiantes para que sean al mismo tiempo altamente capaces, como con todos estos programas que estamos desarrollando, pero sin que eso nos merme en nuestra humanidad. Tenemos que ser también, acompañarlos a convertirse también en chicos profundamente humanos, altamente capaces y profundamente humanos. Ese es el verdadero fin de todos los que nos dedicamos a la educación. Pues muchísimas gracias, queridas familias, por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Elisa. Me quedo con esa frase final, si me puedes retroceder. Yo la retrocedo. Altamente capaces, que es en lo que estamos trabajando. Ustedes también, papás, mamás que están aquí, altamente capaces principalmente de tomar decisiones y de estar aquí por ustedes y para sus hijos, aprovechando estos tiempos, estos momentos que les brindamos en esta capacitación. Como dijo Elisa, no reintentarse, ser aprendientes cada día. Eso es lo que les queremos brindar con estas charlas, eso es lo que les queremos brindar incluso profundamente humanos. A toda esta tecnología, a todo este método Filadelfia de habilidades y destrezas, arte, música, el violín, el mandarín, le sumamos este año la Escuela de Familias, justamente para convertirnos en profundamente humanos. La inteligencia artificial está ahí y no nos podemos negar a ella. Avanzamos con ella, pero también avanzamos en ese acompañamiento como padres. Y aquí está la Unidad Educativa Nueva Semilla para acompañarlos cada día en todas las áreas de su vida. Muchísimas gracias por estar aquí. Un fuerte aplauso para ustedes.
reconocer también a la fundadora de Unidad Educativa Nueva Semilla por esta labor de tantos años y de tanto corazón. Mariela, gracias. Y ahí, en honor a ella, le pondríamos el sabiamente soñadora, como le decimos. Ay, todo qué lo que bonito. se emprende, siempre sabe que cuenta aquí con un equipo interno, externo y como ustedes padres que le vamos a acompañar a cumplir este sueño. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a nuestros invitados especiales y recuerden que si mañana también desean seguir aprendiendo sobre estas maravillas de la tecnología acompañado del humano, tenemos también una charla a las 5 de la tarde y nos encantará verlos. Así que muchísimas gracias, padres y madres. No sé si quieres pararte y te tomo una foto con toda la A ver, clase. Esta sale. es la mejor parte para los capacitadores. ¿Cómo le hacemos? Te pones aquí abajo. Ok. Bueno, pues Team Chomsky o Team Harari. Ya no les pregunté porque se nos fue el tiempo. ¿Quieres que se pare? No, bueno, como estén a gusto. Ay, a lo mejor sí que nos subieron la luz. Bueno, pues gracias, Ecuador. Muchas gracias, papás. Muchísimas gracias, padres. Gracias por acompañarnos cada día y tenemos mucho más para ustedes en este año lectivo. Nos estamos viendo muy ¿Qué pronto. parece si te haces un selfie antes de que se vaya? Como tú quieras, lo que tú quieras. Ya se pararon. ¿Cómo? Con algunos grupitos, ahí. Como ustedes quieran. A ver, vamos. Lo que ustedes quieran. Llévenle.